Amén. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor, amén. Estamos estudiando la fe. Y qué hermoso, principalmente yo no me canso de agradecer a Dios por el simple hecho de despertar, de poder decir que estoy vivo y que hoy tengo la oportunidad de acercarme a Dios. Aparentemente todo se ve normal, aparentemente todo es igual, nada pasa, nada sucede, pero ciertamente sí suceden muchas cosas. Ciertamente el plan de Satanás está en operación, él está haciendo lo suyo. Mucha gente está dormida, mucha gente duerme, sus ojos espirituales están cerrados, no ven, y no porque no vean, sino porque no quieren ver. Nuestro Señor Jesús dijo que nos acercáramos a Él, todos los que tuviéramos la necesidad de Él, los que estuviéramos cansados, fatigados, los que tuviéramos necesidad, y que Él daría el descanso. Ciertamente Él lo da, y si queremos sabiduría, Él también la da, y si queremos saber cómo estar listos y preparados para el momento de lo que el anticristo, cuando surja o quiera hacer algo, pues el único que nos puede salvar es Jesús. Acuérdese que nosotros salimos de Dios, porque ¿quién le dio la vida? Dios. Usted me va a decir, mi mamá, sí, Dios usó a su mamá y a su papá para que usted pudiera venir al mundo, pero ¿usted de dónde viene? Usted sale de Dios, y la intención de Dios es que usted regrese a Dios. Entonces usted tiene que investigar la manera de cómo volver a Dios, y la única manera es escuchando, estudiando la palabra de Dios, para que usted aprenda cómo es que puede regresar a Dios. Amén. Muchos hoy no quieren estudiar la palabra porque se les hace muy religioso, muy extremo, muy tajante, muy me prohíben todo, no puedo hacer. Pero la palabra de Dios no se trata de que seas religioso. La palabra de Dios no se trata de ser tajante. La palabra de Dios se trata de ser como Jesús. Y si Jesús hizo algo que tú quieres hacer, pues hazlo. Pero si Jesús no lo hizo, pues no lo hagas, hermano, porque es clara. Y para que conozcamos qué hizo Jesús, pues hay que estudiar. Amén. Está claro. Hay que vivir como Jesús. Y el día que quieras saber cómo vivió Jesús, eso está en la palabra de Dios. Y el día que llegue alguien que te diga, ¿qué onda? Pues vámonos, qué sé yo, una fiesta o hacer algo. Entonces pregúntate, ¿Jesús lo hizo? ¿Jesús se va a agradar con lo que voy a hacer? ¿A Él le va a parecer? Acuérdate que tus ojos, tus oídos, siempre todo lo que escuchen, todo lo que ven va a repercutir en tu vida. Va a traer un beneficio si escuchas algo bueno o si escuchas algo malo. Y si ves algo bueno o ves algo malo, también va a traer una consecuencia. Amén. Estamos estudiando la fe y dice la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dice el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el verso 21, si quieres buscarlo. Hebreos capítulo 11, verso 21. Bendito Dios, te damos gracias, bienvenido sea, Señor. Aquí el principal invitado de honor eres tú. Y no solo en este lugar que es tu iglesia, que es donde tu iglesia se reúne, sino también en nuestras vidas. Bienvenido seas, bendito Padre. Gracias. Gracias por permitirnos este momento de alabanza, adoración, aprendizaje, donde el único que va a recibir la gloria y la honra eres tú. Bendito seas, Señor Jesús. Aleluya. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La palabra bordón significa bastón. Dice por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Especifica y dice de José.
Y usted se puede preguntar, ¿pero qué no eran 12 hijos? ¿Y a los otros 11 no los bendijo? Sí los bendijo. Pero estamos hablando de la fe específicamente de hombres específicos a los que se les llama hombres o héroes de la fe. Una característica muy especial en estos hombres por algo que hicieron que demostró su fe en Dios. Porque si yo me pongo a hablar con usted en este momento sobre la vida de Jacob, hay muchos temas. Y podemos tocar el tema del día que robó la primogenitura a su hermano Esaú con un plato de lentejas. Y podemos hablar de cómo engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú para recibir su bendición. Y así podemos hablar de aquel momento cuando peleó con el ángel de Jehová. Y podemos hablar de aquel momento cuando se dirigía hacia la casa de su suegro, cuando él dormía y ve una escalera por donde bajaban y subían ángeles. Hay muchos acontecimientos que en la vida de Jacob existen, pero el libro de Hebreos, en este capítulo donde estamos hablando de los héroes de la fe, toca un verso muy en específico. Y si usted se da cuenta, solamente dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Específicamente está hablando de los hijos de José, no está hablando de los otros 11. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿O José le dio una lana y le dijo bendice a los míos? ¿Qué pasó ahí? Porque usted se acordará que cuando un padre tenía a su hijo primogénito, las leyes del primogénito siempre decían que el primogénito siempre iba a recibir más herencia que los otros hijos. El primogénito recibía el doble de la herencia. El primogénito podía recibir el doble, el triple, más, muchísimo que los demás. Entonces, esas leyes, en este momento, si usted se da cuenta, José no era el primogénito. El primogénito de los hijos de José, de Jacob, era Rubén. Pero la pregunta es ¿por qué se dirigió específicamente a los hijos de José? ¿Quiénes eran los hijos de José? Manasés el primogénito, Efraín el segundo, nacidos en Egipto. Vamos a descubrir qué pasó ahí. ¿Qué es lo que hubo como para que Jacob haya sido mencionado en este capítulo para ser héroe de la fe con este acontecimiento específicamente? Yo quiero que usted vea cómo Abraham, voy a hacer referencia a Abraham para que usted me entienda cómo es el proceder de Dios. Usted se acordará que Abraham tuvo un primogénito llamado Ismael, ¿se acuerda? Sí. Y después vino Isaac, pero Dios no eligió a Ismael como primogénito y para darle la bendición que le toca al primogénito. A Dios quiso dar la primogenitura a Isaac, al hijo de la promesa, aunque Abraham ya tenía un primogénito. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, fíjese bien, el proceder de Dios, cuando llama a Abraham, Él le da una bendición que se le llama la bendición de los patriarcas. Me gustaría leerla, está muy larga, se la voy a decir. Esta bendición de los patriarcas, cuando Dios llama a Abraham, Él le dice que saliera de su tierra y de su parentela, a donde Dios le iba a indicar a dónde tenía él que ir, y que Dios iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que lo iba a hacer prosperar y que nadie le iba a poder hacer frente, y Dios lo bendice y que le iba a multiplicar y lo iba a engrandecer. Esa es la bendición de los patriarcas. Pero esta misma bendición que Dios le da a Abraham se la da a su hijo Isaac en un determinado momento, cuando Dios lo llama a continuar con esa línea de seguir a Dios para que él pudiera cumplir lo que le había prometido a su padre Abraham. Se la dice a Isaac, se la dice a Jacob, pero
Después de Jacob, el primogénito era Rubén. La pregunta es por qué Dios no dio la bendición de patriarca a Rubén siendo el primogénito, sino que se la da a José. Wow. Hace unos días una persona me decía: oiga, hermano, ¿cómo Dios puede fijarse en una persona como yo siendo tan mala? ¿Acaso Dios de verdad va a querer que yo me acerque a Él? ¿De verdad Dios va a permitir o va a hacer algo de mí siendo yo tan malo? Es como si esta persona me hubiera dicho: yo no soy el primogénito, hermano. ¿Por qué tendría yo que recibir una bendición de Dios, tanto física como espiritual, en mi vida? Y yo le dije: no tienes que ser un primogénito para ser bendecido. Dios nos enseña que los primogénitos son especiales para Dios. Pero si tú has decidido en tu corazón, ayer me rompió el corazón un joven de 13 años que fue a verme a mi casa, que es casa de ustedes, y muy sincero en su corazón. Me preguntaba tantas cosas de la palabra. Siempre que me ve, nada más es para que estemos hablando de la palabra. Él quiere saber mucho. Pero me llenó de alegría cuando él me dijo: yo quiero seguir a Dios, pero no fallar. Y cuando él me dijo eso, yo vi en su corazón una sinceridad y yo le dije: ¿sabes qué? Muchos dicen: quiero cambiar, mas no lo hacen. Pero lo que tú has hablado de tu corazón ha salido, tanto que yo lo sentí. Y yo le dije: sí, voy a orar por ti. Y yo le pedí a Dios que no solo le bendijera en su cumpleaños, en sus 13 años, sino que en esa sinceridad de su corazón Dios le llevara y le llenara de sabiduría, de tal manera que yo sé, y yo sentí en mi corazón que ese joven es un siervo de Dios ya. Que desde en este momento, sus 13 años, él está decidiendo no fallar, no equivocarse, no cometer errores, porque no le quiere fallar a Dios. ¡Wow! De su corazón salió un joven sincero. Dios no necesita ser un primogénito para que Dios se fije en ti. Dios ciertamente te ha llamado, te ha elegido. Pero de la sinceridad de tu corazón va a depender para que tú no solamente seas elegido y seas llamado, sino que seas y te conviertas en un siervo, en un hijo y en un amigo de Dios. Porque hay mucha diferencia entre ser llamado, entre ser escogido, entre ser un hijo, entre ser un siervo y entre ser un amigo de Dios. ¿Y sabes qué? El que llega al máximo que podríamos decirle que es hijo, que es el amigo, es aquel que ciertamente Dios le va a avisar cuando Dios va a hacer algo en este mundo y le va a advertir para que él esté más que listo, porque listo ya está. Y entonces acontece que Jacob, cuando va a transmitir la bendición patriarcal, manda llamar a José, y José lleva a sus 2 hijos con él. Y Dios le da esa bendición patriarcal a José. Pero hay algo muy, muy hermoso y muy interesante que sucede aquí. Antes de decirte esto, yo quiero que sepas que así como Dios en Abraham, existiendo un primogénito, no le da la bendición patriarcal al primogénito, sino que se la da a Isaac. Y acontece lo mismo con Isaac. Usted se acordará que Isaac van a hacer Esaú con Jacob, y lo que hace Jacob es robar la primogenitura, y siempre se anticipó, siempre quiso estar por delante para tener esa bendición de Dios, y también fue porque Dios lo permitió. La actitud de Esaú nunca fue agradable y correcta para Dios, y Dios usó la vida de Jacob para que fuera él el que portara esa bendición patriarcal. Usted se va a acordar que cuando Jacob fueron transcurriendo los años, Dios le cambia el nombre. ¿Y por qué se lo cambió? El nombre de Jacob significa usurpador, el que suplanta, el tranza, el que nada más está viendo una para aprovecharse. Eso significa Jacob.
Pero cuando Dios le cambia el nombre, le dice, a partir de ahora te llamarás Israel. ¿Qué quiere decir esto? No solo Dios te llama, te va a cambiar el nombre. ¿O no ha escuchado cuando dice que cuando lleguemos a su presencia nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo? Ciertamente nos va a cambiar el nombre. Dios transmite la bendición patriarcal a Abraham, Isaac, y de Isaac a Jacob, y Jacob hacia José. Pero aquí empieza algo muy interesante, muy padre. Cuando José llega con su padre, la bendición patriarcal dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a ti y a tu descendencia después de ti por heredad perpetuamente. Ahora fíjese bien, esta bendición es la que Jacob le da a José, pero vean lo que le dice Jacob a su hijo José. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Esas son palabras de Jacob que le está diciendo a José, después de haberle transmitido y pasado la bendición de patriarca. Jacob le dice, ahora tus hijos son míos. Antes, cuando un padre bendecía a sus hijos, pareciera que Dios hacía lo que ese padre, lo que él, en la forma y en la manera que bendijera a sus hijos, pareciera que Dios lo hacía tal cual lo hablaba. En eso consistía esa bendición de patriarca. Un patriarca era como un rey, como un hombre que tenía no solo autoridad en el mundo, sino espiritualmente y delante de Dios era un hombre que cuando hablaba casi era profecía lo que estaba diciendo. ¿Se acordará usted cuando Noé dice que plantó una viña y tomó del vino, se embriagó y estaba desnudo? ¿Se acuerda? Y se acuerda que dice que su hijo Cam llegó y vio su desnudez. Y que cuando Noé despertó, dice que maldijo a Canaán. Pero aquí es donde yo le pregunto a usted, ¿qué no fue Cam, el hijo Cam, el que vio la desnudez de su padre? ¿Y por qué Dios maldijo a Canaán? Canaán es descendencia de Cam. ¿Se acuerda cuando Dios dice que Él va a maldecir por generaciones a aquellos que le aborrecen? Así era la bendición patriarcal. Dios la transmitía de padre a hijo, y en este caso estaba pasando lo mismo, de Jacob a José. Dios le transmite la bendición, pero en específico Jacob dice, tus dos hijos son míos. Tanto que si usted investiga, usted se va a dar cuenta que los dos hijos de José aparecen como tribu de Israel. ¿Que no eran 12 tribus? ¿Por qué los hijos de José aparecen como tribu? O como una porción de tierra donde Dios les da la autoridad para que ellos la posean, como si fueran una de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por qué los hijos de Rubén, de Simeón, de Leví, de Dan, de Aser, Isaacar, sus hijos no aparecen poseyendo tierra y que la tierra tenga el nombre de ellos, pero los hijos de José sí? ¿Pero a qué se debe todo eso? Dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, le está diciendo Jacob a José.
la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Dice que le estaba dando una doble porción. Le dio una bendición patriarcal, pero le estaba dando una doble bendición. ¿Por qué? Porque una era para Manasés y la otra era para Efraín. ¿Y qué cree, hermano? Manasés es el primogénito. A la hora de Jacob bendecir a los hijos de José, pone su mano derecha sobre Efraín, que no era el primogénito, y bendice al menor con la bendición que le correspondía al primogénito. ¿Cómo ven? Lo mismo que pasó en Abraham y con sus hijos, pasó con Isaac y con Jacob. Y cuando se le transmite la bendición patriarcal, con los hijos de José. En estas generaciones, los segundos hijos recibieron la bendición de patriarca, de primogénito, no el primogénito. ¿Por qué? Porque así a Dios le plació. Ahora, usted ya sabe cómo es Dios, y ya le expliqué cómo fue el proceder de Dios con estos hombres de Dios. Ahora fíjese, algo muy especial que hacían estos patriarcas era bendecir a sus hijos, pero ponían la mano sobre sus cabezas. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? ¿Qué chiste, qué diferencia, cuál era la finalidad para que un siervo o un hijo ponga las manos sobre sus hijos, sobre su descendencia, las manos específicamente sobre su cabeza? Antes de decirle el significado, dice el Salmo 23, en uno de sus versos, dice: unges mi cabeza con aceite. Si usted me dijera, oye hermano, a lo mejor sí los patriarcas bendecían a sus hijos poniendo las manos sobre sus cabezas, pero a mí, cuando Dios me bendice, sí lo hace, querido hermano. El Salmo 23 tiene un verso que dice específicamente: unges mi cabeza con aceite. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Fíjese bien. Cuando un pastor tiene sus ovejas, llega un momento que este pastor tiene que ungir aceite sobre la cabeza de la oveja. ¿Saben por qué? Porque si él no unge a sus ovejas, llegan las moscas y siembran huevecillos sobre su nariz, que está húmeda, sobre su rostro, y puede haber problemas porque esos huevecillos pueden provocar enfermedades de tal manera que la oveja va a morir. Ahora, si Dios dice en el Salmo 23 que Él va a ungir tu cabeza con aceite, y si usted me dice, hermano, ¿y cuándo lo hace? Porque yo no lo veo. Cuando tú te acercas en oración, y cuando tú estás en intimidad con Dios, y cuando estás leyendo su palabra, aunque tú no lo veas, Dios está ahí escuchándote, viendo, relacionándose contigo a través de la palabra, y Él está poniendo sus manos sobre su oveja, que eres tú, y está ungiendo aceite, y está preparando tu vida para prevenirla de supuestos ataques del diablo. ¿Sabías tú que el rey de las moscas se llama Belcebú? Entonces dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué? Para rechazar a las moscas. Dios usa el aceite, a su Santo Espíritu en tu vida, para rechazar al diablo, al Dios de las moscas, a Belcebú, para que no vengan a hacer, ni poner, ni colocar huevecillos en tu vida, y no seas afectado ni física ni espiritualmente, para que el poder del Espíritu Santo, que representa el aceite, fluya en tu vida y lleves una vida sana espiritualmente y también físicamente. Por eso el Salmo dice: unges mi cabeza con aceite. Por eso los hijos de Dios, los patriarcas,
ponían las manos sobre de sus hijos. Cuando ellos hacen eso, es una representación simbólica de que están ungiendo con aceite. Qué importante es para la vida de nosotros cuando ponemos la mano sobre nuestros hijos. Cuando en su cabeza le ponemos la mano y hablamos para beneficio de ellos, pidiéndole a Dios. Eso es muy importante, eso tiene mucho beneficio y es lo que Dios nos está enseñando hoy. Jacob hizo algo que no hizo en toda su vida y que en un acto de fe es incluido entre los héroes de la fe en el capítulo 11, porque creyó y dio la importancia que tenía enseñarle al mundo y a sus hijos y a sus descendientes el poner sus manos sobre su descendencia para ungirlos y para profetizar sobre ellos y para beneficiarlos, porque así recibió él. Ahora, Jacob da una indicación a sus hijos. Les mandó, luego les dijo: yo voy a reunirme con mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón el Eteo. Y les empieza a dar una indicación. Él le dice a José: no quiero que me entierres aquí en Egipto, yo quiero que me lleves allá donde están mis padres, Abraham, Sarai, Isaac, su esposa. Dice: yo en esa tierra, en esa cueva de Macpela también enterré a Lea. Y les da la indicación de que él tiene que ser reunido. Dios iba a entregar esa tierra de Canaán, la tierra prometida, a sus descendientes, y él no quería estar, su cuerpo no quería que estuviera en Egipto. Dice: yo quiero estar con ustedes, aunque esté mi cuerpo muerto allá, pero allá tiene que estar. ¿Por qué? Porque él les estaba diciendo que eso iba a servir de evidencia para los pueblos, de que aunque sus cuerpos estaban en esa cueva, estaban dentro de la tierra prometida. Ahora, sí es importante que nosotros pongamos las manos sobre nuestros hijos. La pregunta sería: ¿lo hacemos? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Y si no lo sabemos, pues es porque no estudiamos. Y si no estudiamos es porque no queremos. Y si no queremos es porque hay algo que te está distrayendo. Hay algo que te llama más la atención que estudiar. Hay algo que te llama más la atención que buscar a Dios. O sea, las moscas. Las moscas andan rondando tu vida de tal manera que si tú les dejas, van a sembrar huevecillos en tu vida. ¿Para qué? Para matarte. ¿O acaso no dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir? Ahí no dice que el diablo quiera beneficiarte. Ahí no dice que Satanás quiera traer un beneficio a tu vida. Él quiere matar. Él quiere que el mundo sea destruido. Pero Dios dice que si tú pones la mano sobre de tus hijos, ¿y qué voy a orar, hermano? ¿Qué le voy a decir? Si tú supieras todo lo que pudieras hablar sobre la vida de tus hijos, ¿qué no quisieras tú pedir para él? Y más como padre: bendito Dios, te pido por mi hijo, guárdalo, donde quiera que ande, en la escuela, en la calle, a donde él ande, bendice su salida y su entrada, prospéralo, guárdalo, que todo lo que toque en sus manos sea prosperado para beneficio de él y para que los pueblos sepan que hay Dios en su vida. Y si de paso, y a lo mejor este niño llegó de 13 años y lloraba, yo hasta le estaba ya pidiendo por su esposa. Dije: Señor, yo no sé dónde está esa chica, pero yo sí te pido que sea cristiana y que esté siendo preparada como él se está preparando, para que crezcan a ese nivel juntos. Y el día que tú permitas que se encuentren, entonces sí,
estén listos para ti. Y oré por él para que tuviera salud y le pedí a Dios que lo bendijera, que lo preparara, le diera sabiduría, lo hiciera un gran siervo de él. Dije, y todo esto, Señor, para que tú recibas la gloria. Él no, para que tú recibas esa gloria, porque a eso venimos, para que tú recibas la gloria. ¿Te das cuenta cómo si hay tanto por qué orar? ¿Sabías tú que un judío cuando celebra el Shabbat, cuando celebra la Pascua, este judío después de dar el pan a sus hijos, el vino, llega un momento donde él empieza a orar por su esposa y pone las manos sobre la cabeza de su esposa y dice: Padre, te pido por mi esposa para que tú la bendigas con toda bendición que le diste a Sarai, a Raquel. Porque él sabe y conoce lo importante que es poner las manos sobre de sus hijos. Y después va a sus hijos y pone las manos sobre ellos y dice: Padre, bendícelo con toda bendición que le diste a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, José. ¡Wow! Pero si no lo hacemos es porque no lo sabemos. A partir de hoy usted tiene que tener cuidado que las moscas no vengan y que el rey de las moscas no quiera echar a perder la vida de sus hijos. Oye, hermana, y nada más por mis hijos, no, ore por todos. Póngale las manos a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, y todo aquel que se acerque y te pide una oración, pon tus manos sobre su cabeza, bendícelo. Bendícelo. ¿Cómo bendecirlo? No es que te pongas a decir, y Dios te dice, y el Señor, no. Bendecir es incluso, si usted no sabe orar, abra un salmo, abra una palabra en la Biblia y dígasela a manera de bendición, y eso es un beneficio para la persona a la cual usted se lo da. De eso nos habla este verso. De eso nos habla el Señor cuando dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La segunda parte dice que adoró. Eso ya le va a tocar a usted investigarlo. Pero él bendijo a sus hijos de José y también bendijo a cada uno de sus hijos. Pero la Biblia especifica a los hijos de José. A Efraín lo bendice con la bendición patriarcal. Y después dice, y adoró. A Dios le gusta que si usted va a ser una persona que va a estar bendiciendo y poniendo las manos sobre la cabeza de las personas, a Dios le gusta que usted lo adore. Sí, amén, aleluya. Porque no nada más es poner manos, usted debe ser un adorador auténtico. Y la palabra adorador, la palabra adorar, involucra mucho testimonio, lectura, búsqueda, secuencia, convicción, todo, hermano. No es nada más decir yo soy el que pone las manos, no. Usted tiene que ser un siervo, que su vida hable por usted, no usted hable de usted. Acuérdese de la carreta, que la carreta vacía hace mucho ruido porque está vacía. Pero una carreta que está llena no hace ruido porque está llena. Así los hijos de Dios, estamos tan llenos de Dios que no hacemos ruido. Pero los que hacen ruido es porque están vacíos, por eso hacen mucho ruido. Aleluya, bendito Dios. Gracias. Gracias porque tú eres el dueño del mundo y de todo lo creado. Gracias a ti, porque sin ti, bendito Dios, no estaríamos aquí anunciándote y glorificándote. Y tú sabes, Padre, que esto es única y exclusivamente para que el Hijo, tu Hijo, sea exaltado, para que recibas la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito seas. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie, demos un saludo al hermano que está al lado. Decirle bienvenido. Buenos días, si es la primera vez que nos visita,